¿Y si te dijera que esa creencia, esa nobleza sin fisuras, podría ser exactamente lo que te está impidiendo alcanzar tus metas más grandes? ¿Lo que te deja vulnerable? Sé lo que estás pensando. Suena incorrecto, ¿verdad? Casi como una traición a tus valores. Y es normal sentirlo. Pero quédate conmigo un momento, porque hoy vamos a hablar de algo que podría cambiar tu perspectiva por completo. Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. Y sí, te va a enseñar cómo el engaño estratégico, ojo, usado con cabeza, con muchísima cabeza, podría ser tu mejor herramienta para sobrevivir y, por qué no, para triunfar. Porque, admítelo, seguro que lo has sentido. ¿Esa punzada de frustración? Sí, esa misma. Cuando ves que tu honestidad total, esa transparencia cristalina, a veces te deja en clara desventaja. El problema se hace real. El dolor de la bondad. Ves cómo otros, quizás no tan buenos, no tan transparentes, consiguen lo que quieren. Se mueven, avanzan, mientras tú te quedas atrás, aferrado a tus principios, sintiendo que el mundo no juega limpio. Y es que, a veces, no lo hace. Y eso, amigo mío, amiga mía, es profundamente frustrante. Lo sé, porque yo también he estado ahí. Recuerdo una vez, hace años, en un proyecto importante. Puse toda la carne en el asador, compartí mis ideas más innovadoras con total apertura, creyendo en la colaboración pura. ¿El resultado? Alguien más, con más, digamos, flexibilidad moral, presentó esas ideas como suyas y se llevó el reconocimiento. Me sentí como si me hubieran vaciado por dentro. La ingenuidad tiene un precio y a veces es alto. ¿Te suena esta melodía amarga? No estamos solos en esto. Imagínate, hace más de 500 años en la Italia renacentista, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo ya estaba observando estas dinámicas con una lucidez que asusta. En su obra más famosa, El Príncipe, escrita alrededor de 1513, aunque publicada póstumamente en 1532, imagina el revuelo que causó entonces y sigue causando. Maquiavelo no se andaba con rodeos. Él decía, sin pelos en la lengua, que en el complejo tablero del poder y la política, y podríamos extenderlo a muchas áreas de la vida, ser siempre transparente, siempre bueno, en el sentido más convencional, puede llevarte directo al desastre, especialmente si lo que buscas es proteger algo grande, algo que valoras, o incluso tu propia posición. Un líder, según Maquiavelo, debe saber cuándo no ser bueno. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Convertirse en un monstruo? Vamos a verlo. La solución de Maquiavelo y el nuevo problema. Maquiavelo observó que un gobernante, o cualquiera en una posición de influencia, a veces necesita aparentar ciertas virtudes: compasión, lealtad, humanidad, religión, aunque por dentro o en sus acciones secretas deba actuar de forma muy diferente. ¿Para qué? Para asegurar la estabilidad, el control, el bien común, o al menos lo que él consideraba el bien común del Estado. Es fascinante, porque Maquiavelo no era necesariamente un cínico que disfrutara del mal. Era un patriota florentino, un observador agudísimo de la naturaleza humana y de las mecánicas del poder en una época de enorme inestabilidad política, con invasiones, traiciones y cambios constantes de gobierno. Su realismo político nació de ver cómo los idealistas puros solían terminar. Bueno, mal. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y si me apuras, un poco peligrosa, si no lo entendemos bien. Porque al escuchar esto, la tentación es enorme, ¿verdad? Uno podría pensar, ajá, Maquiavelo me da permiso para ser un sinvergüenza de 7 suelas. Vía libre para mentir, manipular y hacer lo que me dé la gana. Y si caes en esa trampa, amigo mío, te espera un camino bastante oscuro y solitario. Porque, ¿qué pasa si te conviertes en ese mentiroso sin escrúpulos? ¿Qué pasa si el engaño se vuelve tu única herramienta, tu forma de ser? Pues que te consume. Destruye tu reputación, aniquila la confianza que otros puedan tener en ti. Y al final, ¿para qué? Para quedarte solo, aislado y probablemente sin haber conseguido ese triunfo que buscabas de una forma sostenible. Es como intentar construir un castillo sobre arena movediza. Pensemos en tantos personajes históricos que, embriagados por el poder del engaño,
terminaron devorados por él, perdiendo el favor de su gente y finalmente su posición. La historia está llena de ellos. Usaron la táctica, pero olvidaron la estrategia a largo plazo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo evitas que ese engaño estratégico te convierta en la caricatura de un villano? ¿Cómo usas esta herramienta de poder sin que te explote en las manos? ¿Cómo mantienes tu integridad, o al menos una brújula moral funcional, en este juego? Parece un callejón sin salida, ¿no? O eres ingenuo y pierdes, o eres un cínico y también pierdes, pero de otra manera. ¿Hay una tercera vía? Maquiavelo creía que sí. Y aquí es donde brilla su verdadera genialidad. El arte del engaño estratégico. Aquí es donde entra la verdadera magia, la genialidad de Maquiavelo. Y te pido que prestes mucha atención, porque esto es oro puro. No se trata, y quiero ser meridianamente claro, de mentir por mentir. No es una invitación al cinismo barato. Para Maquiavelo, el engaño es un arma secreta, un último recurso, algo que se usa con una astucia increíble, con una inteligencia afilada como un bisturí, y sobre todo, solo y exclusivamente por absoluta necesidad. ¿Y qué tipo de necesidad justifica algo así? Pues la necesidad de evitar un mal mayor, o la necesidad de asegurar un bien superior. No es una cuestión de moralidad en el sentido tradicional de esto está bien, esto está mal. No. Para Maquiavelo es una cuestión de eficacia, de resultados, de pragmatismo puro y duro. Piénsalo así. Si un cirujano tiene que hacer una incisión dolorosa, un mal, para extirpar un tumor mortal, evitar un mal mayor o asegurar un bien superior, que es la vida, ¿dudaría por el dolor inmediato? ¿Qué causa? No. Su objetivo es el resultado final. Maquiavelo aplica una lógica similar, pero al ámbito del poder y la supervivencia. La verdadera habilidad, el verdadero arte según este pensador florentino, no está en saber mentir. Cualquiera puede mentir. La verdadera habilidad está en saber cuándo es imprescindible hacerlo, cuándo no hay otra alternativa viable, y crucialmente, cómo hacerlo para que sea efectivo y no cause más daño del que previene. ¿Tú sabrías? ¿Sabrías discernir ese momento exacto? Esa línea finísima entre la necesidad estratégica y el simple autoengaño o la conveniencia? Es una pregunta potente, ¿verdad? Y requiere una honestidad brutal con uno mismo. ¿Recuerdas esa frustración de la que hablábamos al principio? Esa sensación de que la honestidad total te deja atrás. Bueno, Maquiavelo no te dice que abandones tus principios por completo. Te ofrece una perspectiva diferente. La estrategia. No se trata de ser malo, sino de ser astuto. De entender que el mundo tiene sus propias reglas y que, a veces, para proteger lo que valoras, tus proyectos, tu gente, tu bienestar, necesitas jugar con esas reglas, aunque no te gusten. Imagina una negociación difícil. Si muestras todas tus cartas desde el principio, si eres completamente transparente sobre tus mínimos y máximos, ¿qué crees que pasará? Lo más probable es que la otra parte use esa información en tu contra. ¿Es eso mentir? No necesariamente. Es ser estratégico con la información que revelas, es proteger tus intereses, es entender que no todas las situaciones requieren la misma dosis de apertura. Así que no, Maquiavelo no es el manual del perfecto tirano. Es más bien la guía del estratega que entiende que, a veces, la apariencia y la realidad deben tomar caminos distintos por un bien mayor. El objetivo no es el engaño en sí, sino lo que se consigue a través de él cuando es estrictamente necesario. Pero, ¿cómo integramos esto en nuestra vida sin convertirnos en seres calculadores y fríos? ¿Hay espacio para la autenticidad en el mundo de Maquiavelo? Sigamos desgranando. La percepción es poder. El fin puede justificar los medios, pero cuidado con el fin. Integrar esta filosofía no significa que debas transformarte en alguien que no eres. Significa añadir una herramienta poderosa a tu repertorio. Significa desarrollar tu discernimiento. Los hombres en general juzgan más por las apariencias que por la realidad, escribió Maquiavelo. Esto no es una invitación a ser falso, sino un recordatorio de que cómo te perciben los demás tiene un impacto real. Trabaja en tu imagen, no para engañar, sino para transmitir con eficacia tus fortalezas y tu seriedad cuando sea necesario.
El que no adapta sus procedimientos a los tiempos, fracasa. El mundo cambia. Las circunstancias cambian. Ser rígido en tus métodos, incluso en tu honestidad, puede ser una receta para el desastre. La flexibilidad y la capacidad de adaptar tu estrategia, incluyendo cuándo ser transparente y cuándo ser reservado, es clave. Esto es pura inteligencia situacional. ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad por no haber sabido leer la situación, por haber aplicado la misma fórmula a problemas diferentes? Maquiavelo te invita a ser un observador agudo de tu entorno. Esta es quizás la frase más polémica asociada a Maquiavelo, aunque no la escribió textualmente así. El punto es, si el fin es noble y verdaderamente importante, la supervivencia de tu proyecto, la protección de tu familia, la estabilidad de tu comunidad, entonces ciertos medios que normalmente evitarías podrían considerarse. Pero, y este pero es gigantesco, debes ser increíblemente honesto contigo mismo sobre la nobleza de ese fin. Es muy fácil autoengañarse aquí. Maquiavelo vivió en una época donde la supervivencia del Estado lo era todo. Las ciudades-estado italianas estaban constantemente en guerra o bajo amenaza. Su perspectiva está forjada en ese crisol de urgencia. Hoy, quizás nuestros estados son nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestras familias. Los principios de estrategia, aunque en otro contexto, siguen siendo sorprendentemente relevantes. Aplicar a Maquiavelo requiere un profundo autoconocimiento. Conocer tus propios límites, tus valores fundamentales y hasta dónde estás dispuesto a llegar sin traicionar tu esencia más profunda. Porque si el éxito te cuesta tu alma, ¿realmente has triunfado? Maquiavelo mismo, creo yo, estaría de acuerdo en que un líder que pierde el respeto de sí mismo, pierde la base de su poder. Todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica del día a día? ¿Hay un camino para usar este poder sin corromperse? Ya casi llegamos al corazón del asunto. El camino del estratega consciente. Inspirado en Maquiavelo pero adaptado a nuestro siglo, no es el del mentiroso patológico, es el camino de la persona que observa con agudeza, entiende las dinámicas de poder, las motivaciones ajenas, el contexto, no vive en una burbuja idealista, valora la discreción, no toda información es para todos los oídos, sabe cuándo callar es más poderoso que hablar, actúa con intención, sus movimientos son calculados, no reactivos, piensa varios pasos por delante, usa el engaño como último recurso, y cuando lo hace es para un propósito mayor, minimizando el daño colateral. No disfruta de ello, lo ve como una herramienta necesaria en circunstancias extremas. Mantiene una brújula interna, aunque flexible en sus tácticas, tiene claros sus principios fundamentales y los objetivos a largo plazo que realmente importan. No se pierde en el juego. Quizás la mayor lección de Maquiavelo no sea sobre engañar a otros, sino sobre no engañarse a uno mismo. Sobre entender la cruda realidad del mundo para poder navegarlo con eficacia, protegiendo lo que amas y sí, alcanzando tus metas. No se trata de perder tu autenticidad, sino de añadirle una capa de sagacidad estratégica. Lo que hemos hablado hoy es solo una probadita, una chispa, para encender tu curiosidad. Si quieres entender a fondo el arte de la estrategia y el poder, según Maquiavelo, y cómo estas ideas, a menudo malinterpretadas, pueden darte herramientas reales para tu vida, para tus proyectos, para tu crecimiento, bueno, estás en el lugar correcto. En mi canal encontrarás mucha más información sobre este y otros pensadores que desafían lo convencional. ¿Te voló la cabeza esta perspectiva? ¿Sientes esa mezcla de incomodidad y revelación? Perfecto. Eso significa que estás pensando, que estás cuestionando, y ese es el primer paso hacia un poder más consciente y efectivo. Imagina lo que viene. Imagina lo que puedes lograr cuando entiendes las reglas no escritas del juego. Así que, si este contenido te ha aportado valor, si te ha hecho reflexionar, te invito a que te unas a esta comunidad de exploradores del pensamiento. Suscríbete ahora mismo para no perderte nada. Dale un buen like a este video, porque así me ayudas muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan ir más allá. Y por supuesto, activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuevos análisis, pero lo más importante, deja tu comentario. ¿Qué piensas de Maquiavelo? ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo?
¿Tienes alguna experiencia donde la estrategia maquiavélica, bien entendida, te hubiera servido? Tus opiniones son oro, no solo para mí, sino para toda la comunidad. Aquí no hay respuestas únicas. Hay debate, hay crecimiento conjunto. Tu comentario puede ser la chispa que encienda una nueva idea en alguien más, o incluso en mí para futuros videos. Gracias por tu tiempo, por tu mente abierta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando lo establecido y buscando la sabiduría que nos haga más fuertes y más conscientes.